¿Sabías a qué se debe la marca en tu brazo izquierdo? Pues esta se debe a la primera vacuna que se pone al recién nacido, la cual inmuniza contra la tuberculosis, se administra a todos los recién nacidos con peso mayor a 2 kilos y se inocula en el brazo izquierdo, donde se produce una reacción local, la cual deja una cicatriz. Ahora que ya lo sabes, te explicaremos qué es la tuberculosis y cómo funciona la vacuna contra esta. La tuberculosis es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Este es un microorganismo aerobio estricto e intracelular patógeno, responsable de la mayor cantidad de casos de tuberculosis en el mundo. Esta bacteria depende de las características del entorno para tener un eficiente crecimiento y actividad metabólica, siendo el óptimo un pH de 7.4 y una presión parcial de oxígeno entre 110 y 140 miligramos de mercurio. El agente causal Mycobacterium tuberculosis, un bacilo ácido alcohol resistente de división lenta, sensible a la luz solar, ultravioleta y al calor, así como a algunos desinfectantes de elevado y mediano nivel. Se puede diferenciar entre una tuberculosis intrapulmonar, en la cual la bacteria ataca los pulmones, o una tuberculosis extrapulmonar, en donde las bacterias pueden atacar otras partes del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Esta enfermedad tiene algunos factores de riesgo que hacen que aumente la probabilidad de contraer la patología, tales como la infección por VIH, diabetes, enfermedad renal grave, trasplante de órganos, entre otros. En este video mencionaremos las formas más comunes y utilizadas para detectar la enfermedad de la tuberculosis, como la baciloscopía, el PCR y el método de cultivo. La baciloscopía del esputo corresponde a una técnica bacteriológica y es el método más sencillo, rápido y económico para el diagnóstico de los pacientes bacilíferos de mayor importancia. El método más usado es la tinción de Cie-Nielsen, donde los bacilos quedan teñidos de un tono rojizo. Además, agregando una tinción de contraste como el azul de metileno, la cual permite apreciar de mejor forma el microorganismo. Esta técnica permite la identificación del 60 al 80% de casos de tuberculosis pulmonar existente. El PCR es una técnica de diagnóstico molecular, la cual utilizando primers específicos amplifica el ADN propio de la bacteria, a partir de una muestra obtenida a través de esputo, orina o tejidos. Ofrece un resultado rápido de la presencia de Mycobacterium tuberculosis, en una muestra con cantidades de microorganismo mucho más bajas que la baciloscopía, es decir, tiene mayor sensibilidad. Además, tiene una alta especificidad al identificar exclusivamente a este bacilo, de manera que permiten detectar casos negativos ante la baciloscopía. El cultivo corresponde a un método para aislar micobacterias y es de gran sensibilidad, que permite detectar un mínimo de 100 bacilos viables por ml en la muestra estudiada. Esto lo diferencia de la baciloscopía, que requiere una mayor carga de bacilos para resultar positiva. El cultivo puede agregar entre el 20 y el 30% de los casos de tuberculosis pulmonar bacteriológicamente confirmados en una población. La especificidad del cultivo para el diagnóstico de la tuberculosis es superior al 99% y tiene la ventaja de poder ser complementado con técnicas de identificación de especies. Pero, ¿y cómo funciona la vacuna en nuestro cuerpo y cuál es su principio biológico? La vacuna BCG es inmunológicamente similar a Mycobacterium tuberculosis, por lo tanto, esta simula la infección natural, induciendo inmunidad celular frente a la tuberculosis. Los macrófagos son reclutados por las citocinas proinflamatorias y quimiosinas. Estas moléculas son producidas en conjunto por las células epiteliales, las endoteliales y los macrófagos alveolares. Las citocinas proinflamatorias regulan positivamente la expresión de las moléculas de adhesión en el endotelio y en los leucocitos. De esta forma, los leucocitos circulantes pueden migrar al sitio de lesión mediante un proceso inflamatorio finamente regulado. Durante la fase temprana de la infección, algunas quimiosinas atraen a los neutrófilos, las cuales contienen a las micobacterias evitando su diseminación, mientras son sustituidos gradualmente por macrófagos activados. Históricamente, la eficacia del BCG se ha evaluado en función de su capacidad para provocar reacciones de hipersensibilidad retardada, mediante la inyección intradérmica de antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis, lo que refleja una respuesta inmunitaria adaptativa activa impulsada por células T helper que liberan interferón gamma. Gracias por ver.